Bien, pueblo de Dios, a usted le digo y a los que están de manera virtual, escrito está. Esta palabra escrito está sencillamente es lo siguiente: firmado y sellado con el sello de Dios o con el dedo de Dios. Yo quiero que usted repita: escrito está. Escrito está. Escrito está significa firmado con el dedo de Dios, dando a entender que lo que ha salido de la boca de Dios se plasma en el corazón de sus hijos y nunca regresará vacío. Palabra fiel y palabra poderosa. Nosotros creemos en el poder de la palabra. Creemos que lo que está en la Biblia es cierto y creemos que todo lo que dice la Biblia es veraz. Creemos firmemente que cuando Dios dice escrito está, está plasmado en el corazón y esa palabra jamás regresará vacía y esa palabra hará el efecto por el cual ha sido enviada. De tal manera que la palabra de Dios son los dichos de Dios. La palabra de Dios es la boca de Dios abierta y esa palabra está instaurada en su corazón y en mi corazón. Por eso declaramos: escrito está. Vamos a ir directamente al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Vamos a ponernos en el contexto acerca de la palabra escrito está. Dice la Biblia: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, el mundo, el universo, las estrellas, todo lo que existe en esta tierra y en el universo ha sido creado y formado por la mano de Dios. Dios dijo y fue. Así fue como cuando se creó al mundo, se le dio vida a las cosas. Cuando Dios dijo sea la luz, cuando Dios dijo produzca la tierra hierba verde, todo lo que existe ha sido por la palabra de Dios, por los dichos de Dios. Es decir, donde estamos en este momento, de no haber sido por la misericordia de Dios, no estaría el lugar donde usted está, ni mucho menos su vida, nuestra familia y todo lo que tenemos. Todo existe y subsiste por la palabra de Dios. Y entendemos lo que dice en el libro de Hebreos: por la palabra de Dios existen las cosas. Así que Dios dijo y fue. Por eso nosotros tomamos esta palabra y decimos: escrito está. Aleluya. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Con estos versículos quiero poner el fundamento de esta palabra escrito está, que significa sellado con el dedo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, la palabra es la máxima autoridad y en ella está el conocimiento de Dios. Cuando el libro de Pedro nos enseña que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, yo quiero que usted subraye esta palabra, porque no está diciendo que nos la van a dar, está diciendo ya te ha sido dado lo que Jesucristo prometió. Interesantemente dice: las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, para vivir quieta y reposadamente en la tierra, para ser fructífero en la tierra, para ser fructífero hablando espiritualmente, Jesucristo dice: a través de mi redención, a través de mi sacrificio, ya le fue dada a la iglesia lo que ellos necesitan. Los recursos del cielo ya le fueron dados para que usted y yo podamos vivir y caminar en esta tierra, confiando, andando en obediencia y por supuesto creyendo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y se lo voy a poner de la manera más fácil. Sabemos que el día de mañana hay que trabajar, hay que estudiar, hay que emplear todo lo que empleamos humanamente hablando todos los días. Es decir, hay que esforzarnos, hay que emprender, pero por encima de ello nosotros entendemos que hay una palabra mayor por encima de todo lo que hacemos y decimos, que es la palabra de Dios, y bajo esa palabra nosotros estamos. Es decir, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad o para vivir quieta y reposadamente ya no fueron otorgadas. ¿Cómo cuáles cosas? Bueno, número uno, el amor del Padre. El amor del Padre ya no fue dado para nosotros nunca estar huérfanos, nunca estar carentes de amor, sino estar sustentados en el bien, en su favor. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Otra es la salvación.
Cuando Dios te da la salvación, te dio herencia eterna. Ojo lo que estoy diciendo. La herencia eterna es que te amó y te redimió para nunca soltarte. La herencia eterna significa que Jesucristo nos salvó con un amor eterno y nos ha abrazado para llevarnos donde Él está. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad le han sido dadas a usted para que podamos vivir en esta tierra y en el cielo. Repito, la salvación que se nos dio por amor, es decir, es gratuito, ya no fue dada para nosotros poder vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué otras cosas pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas? Bueno, la intercesión de Cristo, porque según Hebreos 7:25, Cristo intercede por nosotros en el cielo. ¿Qué más? Bueno, vea qué interesante, amado hermano y hermana. Tenemos también el bautismo, es decir, la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y el bautismo. Tenemos la comunión de los santos, tenemos la palabra inspirada de Dios. Todo esto es suficiente para satisfacer lo que nosotros necesitamos. Y aquí yo quiero poner un énfasis importante. Cuando nosotros caminamos bajo el decreto divino, creemos lo que la Biblia dice, amén. Muchas personas han tenido una confusión con los decretos. Nosotros sí creemos en los decretos de la palabra y decretamos lo que dice la Biblia. Pero he enseñado esto y lo voy a reafirmar, que los decretos no funcionan solamente por decirlos. Si son acompañados de obediencia y de fe, van a tener efecto. Porque hay mucha gente que decreta pero no anda en obediencia, entonces no va a surtir efecto. La palabra es poderosa, pero no surte efecto, porque solamente surte efecto en aquellos que caminen en obediencia. Voy a repetir esto. Creemos en el poder de la palabra, creemos en el poder del decreto, pero no una simple retórica o no un simple decir de lo que escuché en la radio, la televisión. No, yo creo en el poder de la palabra y esa palabra tiene que ir acompañada de fe, tiene que ir acompañada de obediencia, tiene que ir acompañada de diligencia, de prestancia, de disciplina, de entrega total. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra y Dios respalda su palabra en los hijos de obediencia. Amado hermano y hermana, entonces con esto lo que quiero decirle es que creemos en el poder de la palabra, pero no creemos en las simples retóricas que los hombres muchas veces dicen, porque muchas veces hay falsas doctrinas o muchas personas hacen que la iglesia caiga en errores doctrinales solamente por decretar. Decretan, pero no hay fe para decretar. Decretan, pero no viven lo que decretan. Para decretar y para confesar la palabra y que tenga efecto, hay que vivirla y hay que andar en obediencia. ¿Por qué digo esto? Sencillo, porque el diablo se sabe la palabra y hasta la cita la palabra, pero no anda en obediencia, y por no andar en obediencia y rebelarse contra Dios, lo hizo demonio y fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Entonces nos damos cuenta que no basta solamente con conocer la Biblia, hay que vivir la Biblia, hay que caminar en obediencia. El poder del decreto funciona cuando yo ando en obediencia. Es por eso que cuando se le dice a alguien Dios te va a bendecir, lo primero que hay que decirle es: primero tienes que ordenarse en Dios. Si no se ordena, no hay bendición, porque primero Dios ordena y luego bendice. Acuérdese usted que en la creación primero Dios ordenó la creación y luego le dio vida a las cosas. Entonces entendemos que el poder del decreto funciona en los hijos de obediencia. De aquí la importancia de que la palabra de Dios sea viva y eficaz en usted y en mí. Abra los oídos espirituales. ¿La palabra es viva y eficaz por sí sola? Sí. Pero no será viva y eficaz en la vida de una persona que no anda en obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que aprender a decir: escrito está, y el enemigo va a respetar autoridad. El enemigo no respeta a alguien que no anda en autoridad. Más bien el enemigo irrespeta a aquel que no trabaja en autoridad. Tenemos que aprender a caminar en la autoridad del Hijo de Dios para poder declarar su palabra, y su palabra causa efecto. Entonces hemos entendido que la palabra de Dios es poderosa y que usted y yo vivimos y subsistimos, y todo subsiste por su gracia, por su palabra. Hemos entendido en estos versículos que por la palabra existe todo, el universo y todo lo que existe. Y hemos entendido que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. ¿Qué hay que hacer entonces? Caminar en obediencia bajo el poder de ese decreto divino, porque es la palabra de Dios la que mueve cielo y tierra. Pero en usted y en mí está en hacer valer el reino de Dios en la tierra a través de la obediencia, a través de la diligencia y a través de una prestancia en la vida cristiana. Recuerde que la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. La bendición de Dios no se acrecienta en alguien desobediente, en alguien vago espiritualmente hablando, sino que la bendición se acrecienta en aquel que está buscando al Señor diligentemente, desesperadamente, la presencia de Dios.
Por eso hemos dicho que cuando alguien no tiene revelación de la palabra, necesita un rompimiento. ¿Por qué? Porque cuando alguien le da pereza leer la Biblia, sencillamente necesita un rompimiento y pedirle al Señor: quebrántame, transfórmame, dame la revelación de tu palabra. Cuando alguien le da pereza orar, necesita un quebrantamiento. Cuando alguien le da pereza congregarse, necesita un quebrantamiento. Necesita que Dios lo haga nuevo, que quiebre el vaso para que lo haga nuevo. Porque alguien que camina en la revelación de la palabra es muy difícil que se aparte de Dios. Alguien que camina en la revelación de la palabra tiene una expectativa y una perspectiva diferente. Escúcheme bien, tiene una expectativa, es decir, una fe expectante y una perspectiva de eternidad. Está viendo más allá de lo que otras personas pueden ver o entender. Entonces tenemos que aprender a caminar bajo la palabra que dice: escrito está. Cuando Dios lo dijo, ya fue dado, ya fue hecho. Hay que aprender a caminar en la obediencia, en la victoria de Dios. La victoria no es algo que quiero alcanzar, ya me fue dada la victoria. ¿Dónde está el problema? En la obediencia de los hijos de Dios. Muy bien, entonces, bajo este fundamento voy a poner otro más que está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Vamos, anote 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice la Biblia: toda la escritura. ¿Cómo dice? ¿Toda o una parte? A ver, repita: toda. Ojo, hay personas que dicen: yo solamente me rijo por el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó con el Antiguo? Ahí dice toda la escritura. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. El Antiguo Testamento es parte de nuestra vida. No podemos separarlo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, aquí estamos desbaratando algunas enseñanzas que dicen que la Biblia no la escribieron hombres, por supuesto. Pero ¿quién la inspiró? Dios. Entonces, cuando hablamos la palabra escrito está, estamos diciendo lo que la boca de Dios ha dicho. Como toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Póngale su nombre ahí. Póngale su nombre. Póngale su nombre. A fin de que yo, Juan Carlos, usted le pone su nombre. ¿Qué dice? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene el poder de hacer las cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz y jamás volverá vacía. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo he comprobado, mi hermano, a lo largo del tiempo que Dios ha sido fiel a través de su palabra. Y nunca, escúchame bien, yo puedo testificar, nunca me ha desamparado, nunca me ha dejado solo. Esto no significa que hemos pasado tiempo de angustia. Esto no significa que hemos pasado tiempo de tribulación. Esto no significa que he fallado. Esto no significa que muchas veces he sentido de fallecer. Esto es lo que significa que en medio de Él ha levantado bandera de victoria, que en medio de su gracia, su favor, su amor nos sostiene. Ese amor que permanece en nuestro corazón porque vino a morir por usted y por mí una vez y para siempre. Y decía en la mañana en el primer servicio que mi mente se remonta al año 1980. Y tal vez usted dice: pastor, usted a veces repite mucho las cosas. Sí, las repito porque no puedo callar nunca lo que Dios ha hecho en mí, su favor y su gracia. Y a mi mente se trae el año 1980, con escasos 7 años de edad. Mi madre y mi hermano llegamos a un país desconocido, del Salvador a Costa Rica, viviendo en el sector de Barranquilla, en un cuarto muy pequeño, durmiendo los tres en una misma cama. Habían limitaciones económicas. El tiempo fue pasando. Yo le contaba a los hermanos que yo jugaba ahí como un carrito, que andaba en un carro, pero era una cocina vieja. El disco era la dirección y las marchas era otra cosa, una cocina vieja. Y me acuerdo que mi madre me dice: voy a traerte un regalo. Y aquel regalo para mí fue algo poderoso, porque me trajo una bolsita de soldados. ¿Se acuerdan los soldados, aquellos verdes chiquititos? Y yo jugando. Eso fue un regalazo, hermano. Bueno, un detallazo. Pero fui aprendiendo cuando Dios empezó a llamarnos, a traernos con cuerdas de amor, que mi madre, gracias a Dios, empezó a prosperar. Número uno, por la confianza en Dios. Pero no estaba sentada en la casa, estaba trabajando. Porque algunos piensan que la bendición de Dios va a llegar estando en la casa. Señor, dame la bendición. No, Señor, hay que trabajar, porque el que no trabaja no come. Así que fuera espíritu de conmiseración.
Porque esa gente que anda diciendo, ay, si yo tuviera una casa como la del hermano tal, si yo tuviera carro, reprenda espíritu de conmiseración y póngase a trabajar y a creer lo que Dios ha dicho. Escrito está, bajo esa palabra camino yo. Aquí no se trata de dinero, se trata de fe. Aquí no se trata de voluntad de hombre, se trata de voluntad de Dios. Y entonces mi madre comenzó a prosperar, y como testimonio les decía a los hermanos, en el año de 1990, allá por el sector de Curriabat, José María Celedón, los que conocen, mi madre pudo alquilar una casa nueva, estábamos estrenando y la gente pensaba que era de nosotros, pero le hablo que para estrenar una casa en el año 90, en ese tiempo, la mensualidad que se pagaba no era barata. Y la gente decía, ¿y usted cómo hace, doña Lucy? ¿Y usted cómo hace? Y ella decía, yo sé cómo hago. Primero, todo lo pongo en las manos de Dios, y luego pongo en acción lo que he creído. Ojo, aquí hay un secreto. ¿Usted cree la palabra? Eso que usted cree, póngalo en acción y va a ver el fruto que va a dar. Repito, lo que usted cree, lo pone en acción, pone la palabra en acción y da fruto al 100%, no falla. Porque sobre usted ha sido implantada la palabra, ya le fue dada. Ahora voy a ejecutar la palabra y voy a caminar en esa palabra, y muchas veces no voy a ver, no voy a sentir, voy a ver situaciones difíciles, pero no andamos por fe, perdón, por vista, sino por fe. No andamos por vista, es por fe, es por fe, es por fe. Y Dios siempre va a abrir camino a los hijos de propósito. Nunca seremos avergonzados. Pero Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Y entonces la gente le preguntaba, ¿cómo hace? Pero mi mamá hacía lo siguiente: ponía su vida en orden delante de Dios y luego iba a hacer ruta con una persona. En ese momento había un amigo que vendía parches de camión y se iban a Punta Arenas, que Guanacaste, que Turrialba, y decía mi mamá, fulano de tal, cuando usted va para allá, lléveme, yo voy a hacer ruta. Y cuando iba a Turrialba, iba en las pulperías, en los negocios, tocando y decir, mire, yo vendo esto, y empezó a abrir mercado, y ya cuando se dio cuenta empezó a vender bisutería y llegó a poner su bazar. Número uno, creyó la palabra de Dios, y número dos, mire, como decimos en Costa Rica, le puso bonito, le puso candela. No se quedó esperando los frijoles que bajaran del cielo, sino que empezó a trabajar. Y hubo una prosperidad de acuerdo a una obediencia, no de acuerdo a una ficción o a una palabrita que me dieron. Porque muchas veces esas palabritas que te dan no vienen de obediencia, son emocionales. Lo que Dios quiere es un encuentro con el Dios de Israel, donde nos es revelada la palabra. Acuérdese usted que Dios le dijo a Job, hablas lo que no sabes, dices lo que no sabes. Porque Job no entendía el proceso, pero cuando Job entendió el proceso, dice, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven, porque vino una doble porción en la vida de Job. ¿Cuando qué? Cuando se aferró más a la palabra y entendió que la palabra nunca va a volver vacía. Por más fuerte que sople el viento, jamás, jamás Dios dejará caídos a sus hijos. ¿Por qué? Porque escrito está, firmado con el dedo de Dios. Le puedo testificar de muchas cosas, pero aquí tengo hermanos, y yo quiero decir esto para la gloria de Dios. Aquí tengo una hermana, aquí a mi derecha, que trabaja en una entidad financiera, y ella sabe que estoy hablando de ella. Y trabaja en una entidad financiera, y yo he sido testigo de cómo Dios ha honrado a esta persona. ¿Por qué? Porque es muy carga. No, carga es el que importa a ella adentro. He sido testigo de esta hermana trabajando en esta entidad financiera, de que creo que son 7 años, si no me equivoco, 7 años. Pero yo he sido testigo de cuando ella vino a esta casa, no sé si 3, 4 años, no recuerdo ahorita, 4 años. Como ella puso su fe en Dios. Es que mire, hermano, obviamente no digo el nombre, pero en algún momento tiene que dar el testimonio. Yo pude visualizarla con su rostro, cómo llegó a la iglesia. Y hoy la puedo visualizar diferente, por una simple razón: porque le creyó a Dios. Creyó lo que la Biblia dice, escrito está, y bajo esa promesa la creyó y la puso en acción. Y por misericordia de Dios, y bendigo su vida y cubro con la sangre de Cristo su trabajo, ha sido prosperada por la mano de Dios en muchas áreas.
No es que lo económico sea importante más que de Dios, no. Pero cuando buscamos el reino de Dios como tiene que ser, la añadidura viene por sí sola. El trabajo, la casa, viene todo. Y hay mucha gente que anda detrás de los milagros. Hay mucha gente que dice: oren por mí, que quiero ser bendecido. Andan detrás de los milagros. ¿Y quién te dijo que tienes que andar detrás de los milagros? Cuando el Salmo 23 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando ando en obediencia y diligencia, usted va caminando y detrás suyo, ¿quién viene detrás mío? Ahí viene el bien y la misericordia. Porque estoy creyendo el decreto divino. Escrito está. Creo la palabra y la pongo en acción. Repita conmigo: palabra en acción. Más fuerte: palabra en acción. La palabra que Dios ha puesto en su corazón, créala, no la deseche. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere implantar una semilla de maldad que implantó en el cielo y se trajo la tercera parte de los ángeles. Pues esa semilla, que es la semilla de la palabra de Dios, ha sido puesta en ti. El ADN de Dios ha sido puesto en tu corazón, que es la palabra implantada. Y por esa palabra usted y yo vivimos. La gente puede decir que viven por el dinero, por las empresas. Usted y yo vivimos y nos movemos por la misericordia de Dios. He leído en las redes sociales que mucha gente se jacta y dice: miren, a mí no me ha dado COVID, ni me he vacunado. Y se jactan como los más cargas. No se han dado cuenta que es por la misericordia de Dios que estamos vivos. No se han dado cuenta que hay una iglesia que está orando. No se han dado cuenta lo que dice el libro de Pedro, que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. No se dan cuenta que la misericordia y la gracia de Dios está todavía en Costa Rica. Yo quiero animarle, instarle y motivarle. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de proclamar la palabra. No se canse de decir: escrito está en mi casa, escrito está en mi vida, escrito está, escrito está. Hay palabra de Dios para Costa Rica. No se canse, hermano. Porque si algo quiere robar el enemigo, es la semilla de la palabra de Dios. Quiere robarte la identidad, quiere robarte el propósito, quiere robarte lo que él un día se robó, pero no dio efecto. La palabra implantada está en tu corazón. Escrito está. Lo que ha salido de la boca de Dios surte efecto. La escritura es la propia vida de Dios y es exacta en todo. Repito: la escritura es la propia vida de Dios. Es la boca de Dios abierto. Dios lo dijo, yo lo creo. No es ficción, no es emoción, es convicción. Los testimonios que le he contado, y tengo muchos más, no solamente de mi familia o de hermanos, es porque Dios cumple lo que promete en el tiempo perfecto. No es su tiempo ni mi tiempo, es en el tiempo de Él. Y Él sabe darnos en el tiempo perfecto, porque los procesos de Dios nos van a llevar a victorias. ¿Sabía usted también que la Biblia es un libro de ciencias exactas? Y esto me bendice. ¿Por qué? Porque contiene datos científicos que están antes que el hombre descubriera. Cuando el científico dijo: hemos descubierto esto, ya estaba en la Biblia. Vamos a enumerar algunos. Vamos a ver. Hecho o principio científico: el infinito número de las estrellas. Cuando los científicos dicen: hemos hecho una investigación y en el año tal descubrimos que el infinito número de las estrellas. Vamos a ver la localización bíblica que está en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5. Anótelo, subráyelo, aplíquelo, vívalo, proclámelo, porque es palabra de Dios. Cuando el hombre descubre algo, se da cuenta que eso que descubrió no es nuevo, porque ya Dios lo había descubierto o lo había creado. O mejor dicho, creado, no descubierto, porque Él es el creador de todo. Amén. Hablando Dios a Abraham, le dijo, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Nos estamos dando cuenta que el infinito número de las estrellas ya la Biblia lo decía. Y algunos científicos dicen que lo descubrieron en el año tal. ¿Qué le parece? Vamos a ver otro hecho o principio científico: la Tierra flotando en el espacio. Los científicos descubrieron que la Tierra en el año tal estaba flotando sobre el espacio. Ya la Biblia lo decía. ¿Dónde? Job
capítulo 26, versículo 7. Oh, hermano, saborea este versículo. Esto está rico, hermano, porque escrito está, aleluya. Job capítulo 26, versículo 7 dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra. ¿Cómo dice? Cuelga la tierra sobre nada. Así que el hecho científico dice esto, que en el año tal descubrieron que la tierra estaba flotando, y ya la Biblia lo decía. Vamos a ver otro punto más: el movimiento de planetas en el espacio. El movimiento de planetas en el espacio. Esto tiene que ver con astronomía. Cuando el astrónomo empieza a estudiar las constelaciones y a estudiar lo que está en el universo, se da cuenta que supuestamente lo que ya descubrió en la Biblia ya lo decía. ¿Qué le parece? Como dice alguien, como dicen los jóvenes, yes, yes. Esto sabe bueno, esto sabe rico, hermano. Bueno, el movimiento de planetas en el espacio. Job capítulo 38, versículo 31 y 32. Lea conmigo, Job 38, 31 y 32, donde dice: pregunta Dios a Job: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Aleluya. Cuando el astrónomo dijo: descubrimos esto, ya la Biblia lo decía. Aleluya. Veamos, ¿quiere que veamos dos más por lo menos? Hay mucho que decir acerca de esto. Las medidas ideales planetarias. La Biblia es un libro de ciencia exacta. Ahí están los códigos del reino, aleluya. Vamos a ver, las medidas ideales planetarias. Cuando usted está en alguna clase de ciencia, de física, usted puede compartir esto, que cuando los científicos descubrieron algo y si le dan la palabra, pues usted se suelta a decir: ya existía. ¿Cuándo? Porque Dios lo hizo. Lo leemos, bueno, leamos. Las medidas ideales planetarias. Job 38, 4 y 5. Job 38, 4 y 5. Bien, dice así: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿No le parece extraordinario? ¿No le parece extraordinario, amado hermano y hermana? Las medidas ideales planetarias. Voy a el último para poder seguir. Las estrellas emiten señales. Esto me bendice grandemente. Cuando el científico descubre el hecho científico, las estrellas emiten señales. Nos damos cuenta que la Biblia dice, Job capítulo 38, versículo 7. ¿Lo lee conmigo? Job 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¡Aleluya! Mira, hermano, contaba también en la mañana. Los científicos han hecho experimentos, han indagado acerca de los sonidos que emiten las estrellas en el universo. Usted puede buscarlo en internet y se da cuenta que han hecho estudios de estrellas que emiten un sonido y lo han puesto con aparatos especiales para ver cómo se traduce en notas musicales. Y que interesantemente el sonido de esa estrella, ¿sabe qué sucede? Emite una melodía. ¿Y qué dice la Biblia? Las estrellas, ¿qué? Alaban su nombre. También han hecho experimentos en lo profundo del mar, donde ponen micrófonos especiales, equipo especial, para estudiar el sonido. Animales, por ejemplo, como los delfines o diferentes especies ahí que se mueven en el fondo del mar, y se han dado cuenta que esos sonidos emiten melodía a la hora de traducirlo en notas musicales. ¿No le parece eso extraordinario? Porque la Biblia dice: alábenlo los monstruos marinos. Si nos damos cuenta, el cielo, el universo está lleno de una melodía para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aún dice la Biblia: los árboles del campo, los árboles dan palmadas de ¿qué? De júbilo. Los árboles del campo aplaudirán, dice, dando a entender que esos árboles también alaban su nombre. Amén.
Vea qué interesante. Entonces, estos estudios que se han hecho, cuando el hecho científico lo comprueba, nos damos cuenta que la Biblia ya lo decía, porque la Biblia es un libro poderoso, no solamente de información, como algunos dicen, es un libro de formación, es un libro de verdad, es un libro que ha comprobado a lo largo de la historia que Dios está vivo. Dios no está muerto, Él está vivo, aleluya, vive en su corazón, vive en mi corazón, y hay que proclamar la Biblia donde dice, escrito está. Aleluya. Escrito está. Tenemos que aprender a proclamar la palabra y decir, escrito está. Vea, le voy a contar algo. Alguien dijo lo siguiente: si la gente supiera el peso de sus palabras negativas, daría valor al silencio. Pero yo le digo a usted en esta hora, si la gente supiera el peso de la palabra de Dios, la proclamaría a toda hora y en todo momento. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque la revelación de Dios hace que algo en usted y en mí suceda. Yo creo que usted se lo sabe. En la mañana hice ese examen y voy a hacer un examen en esta hora y no me quede mal. La revelación de Dios, alguien lo dijo, dígalo fuerte sin miedo. Exactamente, la revelación de Dios eleva mi naturaleza. Voy a dejarle unos 5 segundos para que piensen en esta expresión. Medítela. La revelación de Dios eleva mi naturaleza. ¿Qué significa? Significa esto: que cuando Dios me es revelado, mi perspectiva va a cambiar. Cuando Dios me es revelado a través de su palabra, mi entorno va a cambiar. Mi lunes va a cambiar. Mi falta de trabajo va a cambiar. Mi circunstancia va a cambiar. No le estoy diciendo que no exista en algún momento sufrimiento. Le estoy diciendo que su perspectiva va a cambiar, porque usted va a empezar a ver con los ojos de Dios y no va a ver con los ojos de las circunstancias y no va a ver con los ojos que el mundo ve. Vea usted que la gente está tan preocupada ya por el próximo presidente, qué va a pasar y que Dios nos agarre confesados. Mire, hermano, va a pasar lo que Dios determine que pase. En lo que la iglesia concierne, tiene que proclamar lo que la Biblia dice. Si Él quita y pone reyes, Él es soberano y tiene control. Pero la iglesia, cuando ora, tiene que orar de acuerdo a la palabra y decir, haz justicia, haz tu voluntad. No se canse de orar, no se canse de hacer el bien. Tenemos que aprender a decir, escrito está, la palabra está dada. La palabra está dada y Dios quiere ejecutar su palabra por medio de sus hijos. ¿Quiénes? Usted y yo. Porque en su boca y en mi boca está la boca de Dios. Usted y yo somos las manos de Dios. Usted y yo somos la boca de Dios. Usted y yo somos esa parte que se extiende de Dios en la tierra para traer su gloria. Por eso es importante que la iglesia haga valer el reino de Dios. No podemos nosotros retroceder en nuestra confesión, sino que tenemos que aprender a proclamar lo que la Biblia dice. Repito, la Biblia es exacta, la Biblia es veraz, y dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo cumplirá en el tiempo perfecto. A usted y a mí nos corresponde obedecer y levantar nuestra mirada y entender como Abraham entendió, que Abraham creyó esperanza contra esperanza, y por cuanto creyó Abraham, la fe le fue contada por justicia. ¿Alguien puede entender eso? La fe le fue contada por justicia. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestro conocimiento va a elevar nuestra naturaleza. La revelación de Dios eleva nuestra naturaleza, es decir, la perspectiva va a cambiar. Mucha gente se levanta un lunes y se levanta aburrido, se levanta obstinado. ¿Qué va a pasar? No sabe. El Hijo de Dios se levanta con perspectiva. ¿Sabe por qué? Porque tiene revelación de lo que la Biblia dice. No es emoción, no es ficción, es revelación, es una convicción que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón. Y una vez que nosotros creemos esta palabra, al ponerla en acción, empezamos a desatar la palabra por todo lado. ¿Por qué? Porque hay que aprender a proclamar lo que Dios ha dicho. La Biblia dice en el libro de Romanos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué es lo que escucha usted en las noticias? Desastres, guerras, pestes, virus. ¿Qué está escuchando usted?
la gente repite lo que oye y lo que está proclamando es maldición, ruina, miseria, tristeza, muerte. En medio de ello la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En esta mañana tu fe está siendo aumentada, estás escuchando la palabra de Dios. La segunda parte es que hables la palabra, sueltes la fe, porque no es tu voz, no es tu poder, es la voz y el poder de Dios a través tuyo. Él es el grande, el soberano, el poderoso, el que todo lo puede y todo lo sabe. Sencillamente sus hijos ejecutan su palabra y le creen. No la razonan, no razone, hermano, porque la fe y la razón no se llevan. No razone eso, por favor. La gente tiene confusión con esto. Cuando yo le digo no lo razones, porque no lo vamos a entender. Solamente recibimos su gracia, recibimos su palabra. Yo recibo esto y lo creo en el nombre de Jesús. ¿Por qué, amado hermano y hermana? Porque es la boca de Dios abierta. Escrito está. Jesús le dijo al enemigo, a Satanás, en el libro de Mateo, capítulo 4. Busque por favor capítulo 4 del libro de Mateo. Y exactamente versículo 1 al 9. Jesús declaró la palabra. Si el enemigo tentó a Jesús, no lo va a hacer con usted. Si el enemigo se atrevió a faltarle respeto a Jesús de esa manera, ¿no cree que se va a levantar contra usted y contra mí? ¿Dónde está la clave? En la obediencia. Apréndase esto. El enemigo respeta autoridad, y eso es cuando andamos en obediencia. Alguien que anda en desobediencia está fuera de autoridad, fuera de cobertura. Si algo respeta el enemigo es la autoridad que lo embiste a usted. Dice la Biblia 4:1 del libro de Mateo. Entonces Jesús fue llevado ¿por dónde? Bueno, por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Iba a ser tentado ahí por el enemigo. Y dice que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a hacer un paréntesis. Esto que acabamos de leer, una empresa comercial que vende hamburguesas se robó esto, y está en la Biblia. ¿Ha visto que una empresa que vende hamburguesas dice, no solo de pan vive el hombre? Lo puede demandar Dios porque esa frase es de la Biblia y la utilizan. Mire, ¿qué pasa cuando no hay en la alacena? El enemigo te dice, de ahí, usted no es cristiano, a ver, ore para que en la alacena aparezca ahí la comida. ¿Sí o sí? De ahí, no es que usted es cristiano, no es que es hijo de Dios, ore a ver. Y el enemigo hasta te confronta. Lo hizo con Jesús, lo va a hacer con usted y conmigo. Jesús no anduvo con mucho rodeo. ¿Y de qué? ¿Quién me está hablando ahí? No solo de pan vive el hombre. El hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. Aprenda a hablarle a las circunstancias. ¿Se acuerda la historia que le conté una vez de Martín Lutero? ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Eran las 12 de la noche. Eran las 12 de la noche y tocan la puerta. ¿Qué pasa? ¿Quién es a las 12 de la noche? Hermano, nadie toca. Vean que no, hermano. ¿Se imaginan las 12 de la noche? Nadie toca la puerta a esa hora, salvo por una emergencia. Y cuenta la anécdota que Martín Lutero se levanta a abrir la puerta y era el mismo diablo, el mismo Satanás. Le dice, ¿aquí vive Martín Lutero? Él le dice, no, aquí vive Cristo. ¡Pum! Y le cerró la puerta en la cara. ¿Sí o sí? Ya agarró la onda, hermano. Hay que aprender a hablar en las circunstancias. No le agache la cabeza al enemigo. A veces se llora por problemas, pero no todo el tiempo hay que llorar por problemas. Si vamos a llorar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no merece tus lágrimas. El enemigo lo que merece es que le arremetas con la palabra. Escrito está. Y aunque muchas veces nos esté la dificultad abrumando, escrito está. Escrito está. Pastor, pero es que es difícil. Escrito está. Pastor, pero no, escrito está. Pastor, pero ¿cuándo vamos a aprender? A veces la gente cree que la solución es la plata. Vea, hermano, yo le aseguro que personas que dicen que están mal económicamente le dieran 500 millones de colones
les aseguro que eso no les da la felicidad. Momentáneamente los saca de deudas, pero si no tienen una revelación del Cristo ascendido, van a volver a caer en los mismos círculos viciosos. Porque el dinero no es la solución, es un medio que nos ayuda a solventar ciertas situaciones. Lo que nos va a ayudar en nuestro caminar y determinación es la revelación del Cristo que tenemos en el corazón. Escrito está. Bueno, sigamos adelante en el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 4. Vamos a ir directamente al versículo 4. Versículo 5 mejor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Abra los oídos espirituales con esto. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién está hablando ahora? A ver, attention please, póngame atención. Este versículo, ¿quién está hablando ahora? Satanás. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Se dio cuenta? Satanás, usando la palabra escrito está, ni él se la creía. ¿Se da cuenta que el diablo también se conoce la palabra, pero no lo obedece? Y por cuanto no lo obedeció, lo convirtió en demonio. Por eso hay muchos cristianos que andan proclamando la Biblia, pero no la vive. Entonces, ¿qué? Se vuelve como un diablo. Porque el diablo conoce la Biblia, pero no la vive. Bueno, el mismo Satanás, usando la palabra: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ah, qué bonito. Citando la palabra que no obedece. ¿Se da cuenta que hay mucha gente que cita palabra y no la obedece? Por eso es que la bendición de Dios está condicionada a la obediencia. ¿Sí o sí? Entonces, vea qué interesante. Es que, hermano, vea, abra los oídos espirituales. Abra los oídos espirituales. El enemigo, cuando arremete contra tu vida y mi vida, lo hace sin misericordia. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo te habla citando la misma palabra de Dios? Nos quedamos así como: pero Juan, si usted es hijo de Dios, ¿no dice la Biblia que Dios va a suplir todo conforme a tus riquezas en gloria? ¿Y qué está pasando? El mismo enemigo citando la palabra. No se complique. Viva feliz, dijo aquel. No se complique. Jesús le dijo al enemigo: escrito está. Pero aquí hay una diferencia. El escrito está del enemigo está con minúscula. El escrito está de Jesús está con mayúscula. Porque Dios escribe en mayúscula. El enemigo no sabe escribir en mayúscula. Porque grande es solo Dios. Escrito está. Directamente. Así que usted no me venga a orar: ay, el problema, ay, espíritu de conmiseración. Si usted me viene orando así, hermano, yo lo que lo voy a hacer es reprender. ¿Y sus armas qué? Por eso ese espíritu de conmiseración conmigo no va. Y en la mañana lo dije y lo voy a decir: espíritu de conmiseración, que no salga del Facebook, me cae mal. Ay, si yo tuviera un carro como el del hermano, si yo tuviera una casa, si yo tuviera un trabajo, si yo ya andan y no se dan cuenta que dentro de ellos ha sido puesta la palabra implantada, solamente que no la viven porque no hay revelación. ¿Cuándo se acrecienta la revelación? Cuando ando en obediencia. Punto y final. Café con tamal. ¿Le gustó? Amado hermano, mire, sigamos adelante. Escrito está, le dijo Jesús en mayúscula: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el terco, el majadero, el necio, porque no se dice necio, ¿verdad que no? Pero el diablo sí es un necio. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Oh, hermano, tenga cuidado cuando en su negocio le ofrecen todos los reinos del mundo. Los que trabajan en negocios, que tienen su empresa, les van a llegar negocios ilícitos. Mire, aquí usted se va a ganar por lo menos 100,000 colones en una hora. Y se va a ver tentador. No. Y el Espíritu Santo te va a dar discernimiento. Esto no es así. No, lo rechazo.
porque es el enemigo que está ofreciendo las riquezas de manera ilícita para que caigas de la gracia y te desvíes del propósito eterno. Bueno, y entonces lo llevó al pináculo muy alto. ¿Y qué pasó? Y le dijo Jesús, bueno, el enemigo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La gracia no se negocia, el llamado no se negocia, los principios de la palabra no se negocian. ¿Me está escuchando? Porque si algún día te invitan a predicar y te dicen: le vamos a dar tanto de plata para que usted diga esto, no vaya, porque usted lo que va a predicar es la palabra de Dios, no lo que me dice el hombre. Es mejor quedar bien con Dios y no quedar bien con los hombres. ¿Sí o sí? Pero lastimosamente mucha gente ha negociado el evangelio y ha tergiversado el evangelio, y por ende han caído de la gracia. Que Dios nos guarde, nos libre de ello. Pero Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque si algo me gusta decir y rematar, es que el enemigo está vencido en 3 áreas, y usted la sabe. Número 1, es un ser creado, Él no se creó solo. Número 2, por la soberanía de Dios. Y número 3, que es la que más me gusta, exactamente, por la actitud que usted y yo tengamos hacia Él. Si nuestra actitud es vaga, es débil, hueca al enemigo, Él ya ganó terreno. Pero mi actitud es bajo el fundamento de la palabra. Mi actitud, mi confianza es bajo el fundamento de la palabra. Algo poderoso es que cuando usted declara la palabra, sabe inmediatamente que se pone a actuar. No solamente el poder de Dios, sino que los ángeles de Dios están no solamente para cuidar a los hijos de Dios, sino para que esa palabra se ejecute. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que cuando ora hay una guerra espiritual que usted y yo no vemos? Están los ángeles caídos queriendo que no llegue la bendición a tu vida, y están los ángeles de Dios para ejecutar esa palabra. Hay una guerra espiritual y mucha gente ignora esto. Por eso hay que hacer guerra en el espíritu, hay que ser obediente, hay que proclamar la palabra y hay que ser determinante en nuestra fe. Estamos haciendo guerra en el espíritu. Hebreos capítulo 1 versículo 14, léalo conmigo por favor. Hebreos 1:14, subráyelo en la tablet, en su teléfono. Como siempre digo, no es malo usar teléfono, tablet, hasta computadora puede traer si quiere de escritorio, pero lo importante es que la ponga en modo avión, o la ponga en modo tráiler, jet, como usted quiera, que no lo distraiga. Porque muchas veces, hermanos, usan el teléfono, ya le llega el mensaje y ya se distraen. Póngalo que no interrumpa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero eso sí, no se le olvide luego activar los datos. Después están llamando y ya andan buscando por todo lado. ¿Qué dice Hebreos 1:14? Léalo conmigo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sencillamente póngale su nombre. Los ángeles están al servicio ¿de quién? De la iglesia, de usted, de mi persona. ¿Cuándo qué? Cuando andamos en obediencia. ¿Sí o sí? Entonces, cuando yo suelto una palabra y digo, escrito está, la cobertura de Dios está sobre mi familia, esa palabra está gravitando. El enemigo querrá obstaculizarla, pero los ángeles de Dios, dice espíritus ministradores, dice, no son todos espíritus ministradores enviados ¿para qué? Para el servicio, el favor de los que han de heredar la salvación. Entonces están peleando a tu favor para que la palabra que tú has dicho, escrito está, se ejecute. Por eso no se canse de orar. Hay gente que dice, pastor, no veo nada. Hermano, ¿quién le dijo a usted que usted tiene que ver? Primero haga, crea, tenga fe y Dios lo hará. Porque ponemos la palabra en acción. Dios lo hará. Hay una batalla espiritual. Es por eso que mucha gente a veces no quiere orar. ¿Saben por qué? Porque el enemigo trabaja con espíritus inmundos para poner apatía, pereza, esclavitud. Por eso cuando usted no quiere orar, levántese y voy a orar. Voy a obligarle a esta carne a que se someta a Dios. ¿Sí o sí? Y el mejor ejemplo que yo siempre he puesto es el siguiente. ¿Cuántos van a trabajar mañana? ¿No se van a dar vacaciones? No. ¿Cuántos mañana van a decir, mañana no voy a trabajar? Y le digo al jefe que no llego. Algunos son su propio jefe, pero no pueden decir tampoco eso porque hay que comer, ¿no es cierto? Pero mañana hay que trabajar, sí o sí. Algunos se levantan a las 3, las 4, qué sé yo.
Y dígame una cosa, ¿y si mañana amanece oscuro, lloviendo? Bueno, oscuro siempre amanece, ¿verdad? Lógico. Pero digo yo, son las 6 de la mañana, 7 de la mañana y está oscuro. ¿Ah? Lloviendo, con vientos. O póngale bonito, con los vientos alisios. Usted dice, ¿voy a trabajar o no voy? ¿Qué dice usted? Usted se tira de la cama aunque esté lloviendo, aunque esté tronando, aunque haga frío, porque usted dice, el que no trabaja no come, y si no mi jefe se va a enojar o me va a amonestar. Vea que lo hace. Se lo pongo más difícil. El día de mañana usted vaya a trabajar y le hacen falta los pasajes para mañana. Le aseguro que hoy domingo se va por todo Goicoechea a buscar quien le preste para mañana, porque tiene que ir a trabajar. Como dijo aquel, yuhu. ¿Estamos de acuerdo, sí o sí? Se lo voy a poner más difícil todavía. Se enferma algún familiar de los suyos y tiene que comprar un medicamento que vale 20,000, 30,000 y no los tiene. Le aseguro que usted se mueve por sus hijos para conseguirlos y luego los paga. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí o sí. Pregunta del millón, la que me gusta. ¿Por qué cuando son las cosas de Dios no falta diligencia? Si usted tiene que ir mañana a su trabajo, se tiene que tirar de la cama, ay, ¿por qué no obliga a su carne y decir, carne, hoy te levantas y te vas a orar? Y si la carne no quiere, métete. ¿Estamos de acuerdo? Mucho frío. Tengo dolor de garganta. Achú, siento que me voy a resfriar. Ay, no sé si es COVID, Omicron, Megatron o ¿cómo se llaman estos? Robot. Optimus Prime. Y la gente pone excusas para abrir a la iglesia. ¿Se acuerda la hermana que le conté que no venía a la iglesia porque le dolía una uña? Y a usted le va a parecer ilógico, pero así me dijo. Por cierto, no es de esta iglesia para que no esté viendo. No ande viendo uñas, vea la hermana. No. Es de otro lado. Hace mucho tiempo ya no la veo. Hermano, hoy no voy a la iglesia porque me duele la uña. Y yo por dentro. Y mañana va a decir lo mismo con el trabajo. Vaya, dígale a su jefe que no va porque le duele una uña. ¿Por qué no somos agresivos en las cosas espirituales? ¿Ah? Estamos aquí por la misericordia de Dios, es por la palabra de Dios. Hay que aprender a caminar en esa palabra, en obediencia, revelación. Cuando hay revelación, mi perspectiva va a cambiar. Cuando hay revelación, me levanto y digo, lo primero que tengo que hacer cada mañana es orar, aunque la carne no quiera. Ah, pero vaya, dígale, hay café, hay pinto. Uy, sí, ¿dónde es? Claro, el café es una bendición, ¿verdad? Es el poder de Dios. Es otra cosa, hermano. Si usted alimenta su carne, ¿por qué no alimenta su espíritu? Es lo primero. Lo primero es lo primero. Si estamos débiles hablando espiritualmente, lo vamos a estar también físicamente. Porque el ojo es la lámpara del cuerpo. En los ojos se puede ver a alguien como está, triste, enojado, malhumorado. Vean mis ojos, ¿cómo estoy yo? ¿Con ganas de tomar café? No, mentira. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en la oscuridad. Es decir, nosotros reflejamos lo que tenemos adentro. Bien, vamos a ir concluyendo con lo siguiente. Escrito está, tenemos que aprender a confesar y a declarar lo que Dios ha dicho acerca de usted y acerca de mí. Nunca más vamos a confesar no puedo, porque Filipenses 4:13 dice, todo y todo es todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el apóstol Pablo estaba diciendo esta palabra, no era porque estaba en bendición total,
estaba en la cárcel y aún en la cárcel decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted lee Hechos capítulo 16 versículo 25, se dará cuenta que Pablo y el compañero de batalla, que se llamaba Silas, estaban en la cárcel, estaban amarrados, estaban golpeados, estaban ahí humillados por el pueblo por causa de Cristo. Pero Hechos 16:25 dice que a medianoche Pablo y Silas, ¿cómo estaban? ¿Ah? Pero ¿verdad que no dice? Pablo y Silas a medianoche estaban cantando: estoy triste, Señor. Estoy triste porque estoy en esta cárcel. ¿Por qué me has dejado, Señor, si yo soy tu hijo? No, ellos empezaron a cantar otra canción. Y no era el rock de la cárcel, ¿verdad? Por aquello. Los jóvenes no saben cuál es la canción. Ellos comenzaron otra canción que empezaba a decir: soy libre, soy libre. Y empezaron a cantar: soy libre, soy libre, soy libre, soy... Escrito está. Empezaron a declarar la palabra: soy libre, en Cristo tengo victoria. Ciertamente estamos encarcelados, pero la palabra no está encarcelada, la alabanza no está encarcelada. La alabanza tiene que fluir, fluir, fluir en los hijos de obediencia. Y dice la Biblia que a medianoche estaban orando y de repente, ¿qué pasó? Vino un terremoto en la escala Richter, y vino un terremoto y ¡pum! Los cimientos empezaron a caer, las cadenas se soltaron y los presos se soltaron y la cárcel se abrió. Y todo el mundo dice: ¿qué está pasando aquí? Porque estaba orando Pablo y Silas al Rey de Reyes, de tal manera que el carcelero se iba a quitar la vida. Dijo: no lo hagas. Para eso estamos aquí, porque cuando hay adoración hay salvación. Cuando hay adoración hay restauración, hay renuevo. Nunca más confesaremos que no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaremos pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria, según Filipenses capítulo 4 versículo 19. Aprendas esto. Pastor, pero hay pobreza. Sí, en el mundo va a haber pobreza y van a haber pobres también. Pero usted y yo no tenemos que confesar la miseria, sino que en medio de la dificultad, de la necesidad, mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Escrito está. Ah, no, pero nos levantamos a ver noticias. Hay que ver noticias, no estoy diciendo que no. Yo veo noticias, me gusta estar informado. Ay, subió esto. Ay, y hasta los memes, andan memes ahí de la gasolina ahora, ¿verdad? Ustedes han visto los memes de la gasolina. Mi amor, este 14 de febrero te voy a llevar a un lugar muy caro a comer. Y lo llevó a la gasolinera. Sí, yo sé, hermano, la gasolina ha subido y un montón de cosas y etcétera. Y yo creo que hoy se va a hacer más famosa esa canción de la gasolina, ¿verdad? Y en medio de ello, ¿qué voy a hacer yo? Allá me encuentro al hermano Tello. ¿Y qué, hermano Tello? ¿Qué te tirá? ¿Y qué esto y lo otro? ¿Y qué vamos a hacer? Y nos vamos a morir. Y aquí lo otro. Y el gobierno, papá. Y solo negativo. Pues ahí donde estás, en el taxi a la bendición, en el taxi rojo de la sangre de Cristo, ahí cada cliente se va a montar y va a encontrar una palabra de fe y esperanza. Yo tengo que publicar a Cristo donde quiera que esté y donde quiera que vaya. No es ficción, no emoción, es convicción. Yo puedo testificarle de lo que Dios ha provisto a lo largo de todo el tiempo en mi vida, desde mi niñez, mi adolescencia. No porque ha sido muy carga, muy bueno, no. Sencillamente porque me he abandonado en los brazos de papá y Él tiene cuidado de mí. He entendido que el bien y la misericordia me siguen cuando obedezco. Cuando obedezco. La bendición está condicionada a la obediencia, acuérdese de eso. Nunca más confesaré derrota. Nunca más confesaré temor. Nunca más confesaré temor. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, según 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Voy rápido. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de la fe. Romanos 12:3. Aleluya. Apunte, hermano, esta palabra y suelte esa palabra mañana cuando se levanta. Suelte esa palabra sobre su familia en el nombre de Jesús, porque escrito está.
Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4. Voy rápido, hermano, por factor tiempo. Nunca más confesaré debilidad, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Salmo 27:1. Salmo 27:1. Nunca más confesaré debilidad. El Señor me sostiene, Él es mi roca fuerte. Ahora anote esto: nunca más confesaré derrota. Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Podemos ver en la pantalla 2 Corintios 2:14. Quiero que leamos este versículo, 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14. ¿Por qué? Porque la gente está confesando derrota antes de todo. Nunca más confesaré derrota. ¿Por qué? Porque Dios siempre me lleva de triunfo en triunfo. Lo decía el apóstol Pablo a los Corintios. Más gracias, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuántos huelen a Cristo? ¿A qué huele un guerrero? ¿A derrota? No. Huele a victoria. Y pastor, aunque tengas que hacer, sí, aunque tengas que hacer, huelo a victoria. Y aunque haya necesidad, sí, huelo a victoria. Porque mi bendición no depende de algo económico, sino de quien tengo adentro. ¿A qué huele un guerrero? A victoria. ¿Por qué? Porque Jesús ya me la dio. Tengo que aprender a caminar en esa victoria. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Primera de Corintios 1:30, léalo conmigo. Primera de Corintios. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para emprender, nunca es tarde para surgir. Ahí la gente dice que yo estoy muy viejo, es que ya no puedo estudiar. ¿Quién le dijo esa mentira? Usted puede estudiar, usted puede emprender, usted puede realizar un negocio, un emprendimiento, usted puede surgir, porque dice la Biblia: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, nunca más confesaremos falta de entendimiento, porque Dios es nuestra sabiduría. ¿Está escuchando? Hermanos, ¿cuántas pulperías hay cerca del lugar donde usted vive? Señálamela con el dedo. ¿Cuántas pulperías? Más o menos. 1, 2. Tiene más negocios, porque también está el otro que está enfrente suyo. Negocios donde venden comida. ¿Cuántos? 2, 3 por lo menos. Usted se va al centro de San José y ve un montón de panaderías, una cerca de otra, y un montón de venta de ropa, una cerca de otra. ¿Y qué pasa? Todas venden. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando usted va a emprender un negocio? No, es que mi negocio es pequeñito. ¿Quién le dijo a usted? Pequeñita hasta su mente. Mi negocio es bendecido. Bueno, ¿y qué? ¿Y dónde está? No, mira, por procesos y por agilidad, tengo tienda virtual. Así tiene que hablar. Ay, ¿cómo trabaja? Soy el gerente de la empresa. Hable bien de usted. ¿Ah? O usted va a dar a su profesión o su oficio, lo va a tirar por la borda. Ah, no, ahí hay un negocio allá de pet shop. Y ahí va el hermano Juan con la hermana Iriabel. Tengo mi empresa también. Un paréntesis, lo hice en la mañana y lo voy a hacer ahora. En la mañana recomendé dónde comprar tacos y hamburguesas. Hoy voy a recomendar dónde envía usted a bañar a su perrito y al gato. A la estética canina Monje Arias. La mascota feliz se llama la mascota feliz. Y algo importante: si usted lleva el perrito o el gato, la mascota feliz, no solamente lo bañan y bien perfumado lo dejan, sino que oran por él y lo bendicen. Y si el perro está medio rebelde, oran por ese carácter y cambia. Vean ustedes, doble bendición. ¿No es cierto? No son manos de hijos de Dios que están bendiciendo a los animalitos. Bueno, eso fue un paréntesis para que
busque a la gente de esta casa y unos a otros nos podamos bendecir. Pero volviendo al punto, nunca más confesaré derrota, porque Dios es mi sabiduría. Y voy a terminar con una anécdota y un versículo. Esta anécdota probablemente algunos la han escuchado, porque la he contado en otras veces, pero esta es una anécdota que me acompaña de tiempo en tiempo, porque me la contó hace algún tiempo mi papá. Y mi papá, dándome un consejo referente al trabajo de uno o a lo que uno sabe, darlo a conocer como tiene que ser. Por ejemplo, si usted trabaja como guarda de seguridad, usted dice: yo trabajo como oficial de seguridad, desempeño bien mi labor, usted se da a conocer. Nunca hable: yo guardo ahí cuidando en la casa. Tiene que hablar bien de usted. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Está el gozo por ahí. Mire, resulta ser que había un señor que se llamaba Pedrito y tenía un negocio en su pueblo. Y el señor Pedrito vendía comestible, artículos de primera necesidad, y todos iban a comprar al negocio de don Pedrito, pues porque solamente ese negocio existía en el pueblo. Bueno, resulta que pasó el tiempo y empezaron a llegar unos tractores al lado del negocio de don Pedrito. Y la gente dice: pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué hay tractores? Y todo el mundo se preguntaba qué va a pasar. Resulta ser que estaban cavando la tierra, porque al lado derecho y al lado izquierdo del negocio de don Pedrito iban a levantar 2 moles. Negocios de primera necesidad, todo lo que Pedrito vendía lo iban a vender ahí. ¿Y saben qué hizo todo el mundo? Lo enterraron a don Pedrito, pobrecito. Lo hundieron. Ya va a quebrar, pobrecito. ¿Y Pedrito cómo estaba? Porque Pedrito, como era cristiano, seguía vendiendo, atendiendo a la gente con buena actitud. Dios es mi sabiduría. Seguía atendiendo y contento. Y todo el mundo, sí. Y los edificios se iban levantando y don Pedrito seguía vendiendo. Y los edificios. Llega el momento de la inauguración de los moles. Ahora sí, dijo la gente, van a hacer pedazos a don Pedrito, pobrecito. Y Pedrito seguía vendiendo. Llegó el día de la inauguración. ¿Y qué creen ustedes? Un día antes, don Pedrito se va y empieza a hacer un rótulo, empieza a pintar. ¿Pero qué está haciendo don Pedrito? Y un rótulo bien grande, bien grande. Y el día de la inauguración de los moles, derecha e izquierda, como el negocio de él estaba en el centro, puso un cartel y decía el cartel: entrada principal. Nunca se dio por vencido, aleluya. Nuestra actitud tiene que ser así, mayormente porque Cristo es tu sabiduría y mi sabiduría, y nos va a dar la sagacidad, la osadía, la prestancia, la disciplina y la visión para emprender, para surgir y para ser bendecidos. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, porque escrito está: las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. En Cristo sí podemos triunfar. Así que diga conmigo: nunca más. No, pero dígalo fuerte, no diga: nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. 2 Corintios 3:17. Repita conmigo: nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1. Yo estoy en Cristo, usted está en Cristo, por lo tanto estamos libres de condenación. Terminamos con esta: nunca más confesaré derrota, porque Dios me lleva de triunfo en triunfo, como acabamos de leer. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y levantamos nuestra voz y nuestras manos y decimos: gracias, Señor, porque escrito está en tu palabra? Escrito está. Usted que está de manera virtual, usted que está en su casa, levante sus manos también y declare: escrito está sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi negocio, estudio, trabajo, emprendimiento. Diga: escrito está, escrito está. No se dé por vencido, mi hermano, porque usted tiene la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, la inteligencia de Dios, la fortaleza de Dios, la honra de Dios, el poder de Dios está en ti, porque somos los hijos de obediencia, porque creemos a la palabra de Dios. Señor, declaramos: escrito está, escrito está, escrito está. Por el dedo de Dios es
sellada la palabra, aleluya. El mundo existe, el universo existe, todo lo que tenemos te pertenece a ti porque tú lo has dado. Por lo tanto, yo proclamo sobre la iglesia paz, bendición, cobertura, sabiduría, inteligencia, que la manifestación séptuple del Espíritu Santo que está en Isaías capítulo 11 versículo 2 sea dada a la iglesia. Bendigo a tu pueblo con paz, llénalo con tu gloria, llénalo con tu unción, Señor amado, y declaro, escrito está: sean bendecidos, sean prosperados, sean guardados, sean guiados con la sabiduría y la gracia y el poder de Dios. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, porque escrito está que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Te bendigo con paz, bendigo tu familia, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tu negocio, bendigo tu emprendimiento, bendigo tus estudios, bendigo tus metas, anhelos, propósitos, deseos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Levante su mano y diga: yo recibo en el nombre de Jesús, porque escrito está: mi Dios me hará 1000 veces más de lo que ahora soy y me va a bendecir como Él me ha prometido. Di conmigo: yo recibo. Y declaramos Deuteronomio 1:11: Jehová, el Dios de vuestros padres, te haga 1000 veces más de lo que ahora eres y te bendiga como te ha prometido. Ya conmigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele gloria al Señor.